Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano de cuarto semestre. Hoy les vamos a hablar sobre el diseño de estudios epidemiológicos. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la epidemiología. Según la OMS, la epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de los estados o eventos, en particular enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de los estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas. La vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar y la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. De la investigación epidemiológica, ya sea de tipo descriptivo o analítica, se deriva la experimentación con seres humanos. Objetivos de la investigación epidemiológica: describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas. En nuestro caso, el territorio nacional Colombia. Contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Aportar fundamento científico y estadístico para la creación de nuevas leyes. Usos de la epidemiología en salud pública. Identificación de la historia natural de las enfermedades. Mirar cómo se comportan a través del tiempo. Descripción de la distribución y frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones. Mirar cómo se comporta en ciertos sectores. Identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades. Entender que la enfermedad es multicausal. Identificación y explicación de los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades. Identificación de la magnitud y tendencias de las necesidades de salud, así como también la vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud. La auditoría nos permite mejorar el servicio y corregir los errores. Por ello es importante la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas, así como de la tecnología médica y también de los programas y servicios de salud. Continuamos con el estudio de casos y controles. Características del estudio. En resumen, el estudio de casos y controles, que se define como un diseño observacional analítico en el cual los sujetos son seleccionados sobre la base de la presencia de una enfermedad o efecto, casos o no, controles, y posteriormente se compara la exposición de cada uno de estos grupos a uno o más factores o características de algún interés. La definición de caso ha de ser lo más homogénea posible y establecerse de forma clara los criterios del caso. Los controles pueden ser todos los sujetos que hayan tenido la oportunidad de estar expuestos. No tiene sentido incluir a personas que, por cualquier razón, no pudieron estar expuestas. Los controles deben ser representativos de la población de donde provienen los casos. Ahora, los casos y los controles no deben entenderse como dos grupos representativos de dos poblaciones distintas, sino más bien como dos grupos que proceden de una misma población. Los criterios utilizados para la población a estudiar se aplican en demografía, salud laboral, epidemiología genética, investigación de brotes, etc. Es ideal para lo que son enfermedades de larga tendencia, son rápidos y económicos, útiles también en enfermedades raras. Evalúa múltiples factores de riesgo o protección para enfermedad. En este tipo de estudios podemos encontrar la medida de asociación que permite cuantificar la asociación entre la exposición y el efecto que se llama odds ratio. Todos los estudios epidemiológicos presentan ya sean unas ventajas o desventajas. Cabe destacar que no existe un estudio perfecto y que el investigador debe tenerlas muy presentes al momento de elegir el estudio pertinente para dar validez a su pregunta de investigación. La mayor ventaja de los estudios de casos y controles es el grado de información que ofrecen, ya que se pueden estudiar un gran número de casos de una enfermedad. Son particularmente apropiados para estudiar enfermedades poco frecuentes en la población en general,
siempre y cuando estén asociadas a la enfermedad en estudio. Son muy eficientes, ya que se lleva a cabo en menos tiempo y con un coste menor al compararlo con otros tipos de estudios, y al no tener que hacer un seguimiento a los pacientes durante el periodo de latencia de la enfermedad. Permite evaluar varios factores de riesgo de forma simultánea y la existencia de interacciones entre ellos, y se lleva a cabo con tamaños muestrales menores si lo comparamos con los estudios de cohorte equivalentes. Una de las principales limitaciones que se presentan en los estudios de casos y controles es que estos no proporcionan una estimación directa de la incidencia ni de la prevalencia de una enfermedad, ya que la proporción de los participantes en el estudio que tienen la exposición está determinada por el investigador y no por la proporción que existe en la comunidad. Si el problema de salud tiene una prevalencia mayor al 5%, su principal medida de asociación no ofrece una estimación confiable del riesgo relativo, no involucran secuencia de tiempo y por lo tanto no pueden demostrar causalidad. No proveen estimaciones válidas del riesgo dentro de cada grupo de exposición. Solo proveen estimaciones de la asociación entre exposición y enfermedad. Son más propensos a presentar problemas de sesgo. Por ejemplo, son susceptibles a sesgos de selección, problemas para definir población, por ejemplo, las fuentes de los casos, y problemas para medir adecuadamente la exposición. Ejemplos. Realizando esta investigación, el paso siguiente es recolectar información demográfica e históricamente se posiciona a partir de casos y controles. La información acerca de este desarrollo se realiza por cuestionarios, técnicas de entrevista, hasta disposiciones, ediciones anteriores del Focus. Después de haber recolectado todas estas informaciones o base de datos que nosotros necesitamos para comenzar a poder analizar las medidas de asociación. Análisis de datos, ¿qué es? Es un estudio de casos y control que se calcula las oportunidades relativas para medir asociación entre una exposición y una aparición de una enfermedad. ¿Eso cómo lo podemos identificar? La oportunidades para los casos es igual a casos expuestos sobre casos no expuestos. Las oportunidades para los controles son controles expuestos a casos no controles no expuestos. En este ejemplo vamos a hablar del cáncer de próstata para determinar algunos papeles o factores genéticos hormonales. Esto lo cogimos de la Habana. Es un estilo de vida. Comenzamos a desarrollar nuestras investigaciones, que es la entrevistas, cuestionarios, y comenzamos prácticamente en la clínica de La Habana. Esto fue durante 1998 a 2000. También fue verificado con diagnóstico histológicamente y católicamente del cáncer de próstata. Para tener en cuenta el número de casos, que es 273 diagnósticos, y los controles, que fueron sucesivamente, fueron 254 personas. Para tener esta oportunidad, la probabilidad de obtener de cáncer de próstata, cogimos, más adelante les voy a explicar un poquito de la tabla de 2x2, que cogimos 1,3% de los casos de 273 sobre el 95%, que nos habla que son los casos de próstata que fueron diagnosticados en ese tiempo, que fueron 1998 a 2000. Entonces la probabilidad de no tener próstata, el cáncer de próstata, entonces se divide entre casos expuestos a casos no expuestos. Es decir, 4 sobre 20 cogemos una población moderadamente, y esto nos da un 85% de los casos que están expuestos a este cáncer de próstata. Tampoco encontraron muchas diferencias en cuanto a la edad. Nosotros cogimos edad, país, todo nuestro registro de datos a nivel personal de nuestro paciente,
para saber de dónde se originó ese cáncer de próstata. Pues también nosotros tenemos que mirar, fueron menores de 85 años. Entre los 45 y los 50 años sufren más que todo este cáncer de próstata. En esta tabla de 2x2, pues tenemos que identificar los casos expuestos, no los expuestos, los controles y la oportunidad de exposición. Los expuestos, ya como podemos ver que es la A, los controles son los B, los expuestos y no expuestos, la C y D. La oportunidad de exposición es la probabilidad que les comenté de casos sobre no expuestos a expuestos. Eso se trata de la tabla de cómo identificamos este cáncer de próstata, que fue en la ciudad de La Habana. A menores de 85 años realizamos este exámenes. Identificamos un alto riesgo de cáncer de próstata entre 45 a 50 años. En conclusión, al usar el método de estudio de casos y controles, pues podemos considerar que es una característica fundamental, porque tenemos que encontrar nuestro caso de origen de alguna enfermedad que está en avanzamiento o no avanzamiento, si está a plano futuro o no futuro. Esto también, los casos de controles pues son representativos de la población, que podemos identificar el origen, estudio, casos, antecedentes. Entonces, por eso nosotros cogimos este ejemplo de casos y controles, que es el cáncer de la próstata.